Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Como cada martes, es un gusto recibir en este espacio a nuestro colaborador Jorge Santa Cruz, periodista independiente y profesor universitario. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarla, Ceci. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que usted, el equipo y la audiencia también se encuentren en excelente estado. Así es, profesor, muchas gracias. Profesor, pues en estos días, durante esta semana, se llevará a cabo allá en Nueva York la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuáles son los temas relevantes y por qué la importancia de esta reunión? Adelante, lo escuchamos, por favor. Sí, cómo no, Ceci. Bueno, los temas relevantes de entrada los ha marcado, por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres. Son los siguientes. Uno, reconfiguración de la ONU. Dos, cambio climático. Tres, combate a la pobreza. Cuatro, multilateralismo y todo ello apuntando hacia la paz global. Es un discurso que se ha manejado en Naciones Unidas desde su fundación, pero es un discurso que no ha pasado de allí, Ceci. Escuchaba, por ejemplo, con mucha atención la nota que difundían del conflicto en Nagorno-Karabaj. Ese es uno de tantos ejemplos de la inutilidad de la ONU, insisto, desde que se fundó después de terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál es el defecto genético, si se me permite, de la ONU? Bueno, que fue configurada, confeccionada, animada y organizada por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los cuales se aseguraron su preponderancia dentro de este organismo multilateral. Hoy se habla de modificar al Consejo de Seguridad. Por ejemplo, Antonio Guterres, que estuvo el 24 de agosto pasado en la capital de Sudáfrica, dijo que era necesaria una mayor cooperación internacional. Se lo dijo a los BRICS, se los dijo a los BRICS, a los integrantes de este grupo que se amplió con 6 miembros más. Y allá en Johannesburgo, Guterres dijo que se necesitaba una mayor cooperación, pero para fortalecer a los organismos multilaterales, como desde un punto de vista personal, repitiendo la estructura o el discurso ambivalente de la ONU, que habla de paz y de cooperación, pero bueno, ¿quiénes manejan los organismos multilaterales? Las grandes potencias. Hoy se habla de modificar a la ONU, incluso se prevé que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo haga así. Fuentes cercanas a la Casa Blanca han enunciado la posibilidad de que Biden se pronuncie porque el Consejo de Seguridad de la ONU sea ampliado con países como Alemania y Japón, los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial, que hoy son grandes aliados del globalismo occidental, y que también se incluya en el Consejo de Seguridad a naciones como Brasil, la India y la propia Sudáfrica. ¿Cómo sería esto? Bueno, desde la lógica de Biden, si esto se confirma, Biden trataría de diluir la fuerza que tienen China y Rusia en el Consejo de Seguridad mediante una mayor participación de aliados incondicionales como Alemania y Japón, a cambio de entregar cierta presencia a Brasil, India y Sudáfrica, que son aliados de Pekín y de Moscú. ¿A dónde nos dirigimos, Ceci? Su servidor considera que este esfuerzo o esta iniciativa de modificar al Consejo de Seguridad de la ONU será difícil de lograr, sin embargo, por una simple y sencilla razón.
se tendría que enmendar la Carta de Naciones Unidas. Y para que la enmienda tenga validez legal, tendría que ser aprobada por los actuales 5 miembros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China. Si Rusia y China consideran que esto atenta contra sus intereses, simple y llanamente dirán que no. En síntesis, ¿qué pasará? Bueno, es difícil pronosticarlo, pero con base en inferencias lógicas podemos decir que esta semana anticipará en el ámbito diplomático tensiones que se reflejarán después en el ámbito regional militar regional y sobre todo comercial a nivel internacional. Rusia y China harán valer peso y evitarán que Estados Unidos se salga con la suya de poder manipular con mayor facilidad al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Y quiénes van a ser los ganadores de este juego, entre comillas, de este juego diplomático de contrapesos, pesos y contrapesos? Las grandes corporaciones, tanto de Estados Unidos como de Rusia, como de China, tal vez de la India, que se preparan para controlar mayores segmentos de mercado en el mundo. ¿Y quiénes serán los grandes perdedores? Naciones como las de África, de América Latina, de Asia, las naciones pobres que tendrán que sumarse a los dictados que marquen desde las grandes capitales mundiales. Y poco a poco se verá cómo, por ejemplo, Zelensky, el presidente de Ucrania, a quien vimos hace unos instantes en pantalla, es solamente, ahí lo tenemos, es solamente un instrumento, en este caso, del globalismo occidental. No juzgo ni buenos ni malos, simplemente considero que eso es lo que pasa a nivel internacional, Ceci. Gracias, profesor. Tengo dos cuestiones. Una, ¿qué resultados trascendentales o importantes han surgido en el pasado de este tipo de asambleas? Y por otro lado, pues bueno, sabemos que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ya se encuentra en Nueva York para participar en la asamblea. Sin embargo, hay grandes ausencias, entre ellas, pues obviamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el de China, así como los líderes de Francia, de la India y del Reino Unido. ¿Qué significan estas ausencias, profesor? Correcto. Primero, determinaciones importantes a nivel global. Desde un humilde punto de vista, ninguna. Y tan no ha servido la ONU para los países débiles que, mire, no se pudieron evitar guerras como la de Corea, guerras como la de Vietnam, guerras como la de los 6 días, etcétera. Y no se pudo evitar la dupla de guerras en Irak, no se pudo evitar la ola terrorista de las primaveras árabes, el golpe de Estado en Ucrania y el conflicto actual precisamente en suelo ucraniano. La ONU no ha servido de nada desde mi muy particular punto de vista. Ahora, ¿a qué se deben las ausencias? La de Putin y la de Xi son muy claras. Todavía hace pocas horas se comentaba con desagrado, por ejemplo, en Pekín, lo que dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania en el sentido de que Xi es un dictador, el presidente chino, algo que también ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Xi no tiene para qué exponerse a una situación desagradable cuando sabe que en Occidente pues las baterías están enfocadas contra él. Lo mismo contra Putin, quien está acusado de crímenes de guerra. Y en cuanto a Emmanuel Macron, él tiene, por ejemplo, dos problemas gravísimos. Uno, el de las severas protestas
que se han sucedido en su país por los malos tratos, por ejemplo, a los migrantes, por la pobreza, por la inflación, etcétera. Y por el otro, que Macron ha tratado de ganar espacios a nivel internacional, pero Biden se lo ha impedido. Esa es la lectura que tiene su servidor, Ceci. Como siempre, es un placer, profesor, escucharlo cada semana y le preguntamos cómo le fue allá en la Ciudad de México con el segundo simulacro a nivel nacional. Todo bien, afortunadamente cuando son las 11:56 tiempo del centro, el reporte es de sin novedad, esperamos que se mantenga. Sin embargo, para periodistas veteranos como su servidor, no dejó de traernos a la memoria escenas tan difíciles como cuando las vimos en la cobertura del sismo del 85 o del sismo del 19 de septiembre del 17. Son cosas que se quedan marcadas en el alma, Ceci. Así es, profesor, le mandamos un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Se lo correspondo con mucho respeto a usted, al equipo y a su audiencia. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Muchas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión. Yo soy Cecilia Saldaña. Que pasen excelente día. Los espero mañana con más información. Hasta la próxima.